Pues bienvenidas a otro estudio bíblico. Me alegra que hayas podido sintonizarnos hoy en este día. Y antes de comenzar, vamos a orar para poner este mensaje en las manos del Señor. Ahí donde estén, oren conmigo, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gracia, Señor, por la bendición de poder estar aquí en esta hora. Gracias por nuestras vidas, Señor. En este momento te pido que tú tomas control de este mensaje, que cada palabra que salga de mí, Señor, que venga de ti, y también que cada persona que esté escuchando este mensaje que podrá no solamente escucharlo, pero entenderlo profundamente para que lo puedan aplicar a sus vidas diarias, Señor. Te damos toda la honra, la gloria en todo, Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Ok, pues de nuevo, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Qué bueno que están aquí conmigo, que pudieron tomar tiempo para otro estudio bíblico. Y hoy vamos a hablar sobre Lucas capítulo 4 del 16 al 30, que es que Jesús es rechazado en Nazaret. Y para comenzar vamos a leer la escritura. Voy a leer de la Reina Valera 1960. Si usted tiene Biblia, recomiendo que lo abra conmigo. Pero si no tiene, aquí lo va a tener en la pantalla también. Así lo pueden seguir conmigo. Así es Lucas capítulo 4. Vamos a leer del 16 al 30. Y aquí nos dice la palabra de Dios. Vino a Nazaret, donde se había criado. Y aquí está hablando de Jesús. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: De cierto os digo que ningún profeta se aceptó en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Amén. Aquí muy intenso la cosa que se puso. Pues para comenzar, primeramente que anotamos aquí es el libro de Lucas. Es el tercer evangelio. Si vamos en cronológicamente es Mateo, Marcos, entonces el libro de Lucas en el Nuevo Testamento. Entonces aquí anotamos que Lucas pone estos artículos de Jesús cuando él está escribiendo el libro de Lucas. Cuando él estaba escribiendo, nos damos cuenta que no está escrito cronológicamente,
pero está escrito tópicamente, así de tema. Y es para que todo se conforme o se entiende mejor. Y nos damos cuenta en esto porque cuando vemos en versículo 23, a ver si lo pongo de nuevo, aquí nos damos cuenta que dice Jesús hablando de Capernaum. Y la cosa es aquí cuando él dice, él aquí está hablando de ellos diciendo, mira, ¿por qué no haces esto como has hecho en Capernaum? Pero la cosa es, si lees de Lucas 1 hasta el punto donde estamos ahorita, no hay nada de Jesús yendo al Capernaum, todavía no. Y ahí nos damos cuenta que esto lo puso para que se pueda entender un poquito mejor en ciertas formas. Y yo estoy mirando que en el versículo 15 de Lucas 4, aquí habla diciendo, y aquí es antes de lo que leímos, aquí dice de Jesús, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Entonces nos damos cuenta que aquí está glorificado, que en otras sinagogas Él está glorificado. Pero en lo que leímos ahorita, ¿qué pasó? Él leó en la sinagoga, pero fue rechazado en su propia tierra, en Nazaret. Y yo creo que Lucas estaba poniendo esto para ver la diferencia, que en otros lugares lo estaban glorificando en las sinagogas, pero aquí cuando viene a Nazaret lo rechazan, ¿verdad? Y es algo que viene siendo la enseñanza de hoy, cuando en el versículo 24 de Lucas 4, Jesús dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y él está diciendo esto porque él es de Nazaret. Y él aquí está en la sinagoga de Nazaret. Así diciendo que las personas de ahí lo conocen porque él es de ahí. Ahora, nosotros sabemos en las escrituras que él es de Nazaret porque simplemente tenemos que ver las escrituras. Ahora, ¿dónde nació? Ahora puedes decir, pero él no nació en Nazaret, y es verdad. Él no nació en Nazaret. ¿Dónde nació él? Podemos ver en Lucas 2, 4 a 7 que él nació en Belén. Pero aunque él nació en Belén, él fue criado en Nazaret. Y aquí nos enseña eso en Lucas 2, 39 y 40, que dice, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño, hablando de Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, él nació en Belén, pero fue criado en Nazaret. Ahí es donde llegó de ser niño a la adolescencia, a ser un adulto. Y ahí él conocía a gente y ellos también lo conocían. Y las personas que lo conocían como sus amigos o amigos de sus papás o trabajadores, ellos vieron cómo él era él, su humanidad. Ellos veían que primero era niño y mira qué tan grande creció. Imagínate a alguien que tú conoces, que tú has visto crecer, has visto cómo ellos hablan, cómo juegan, cómo son sus maneras. Y así era con Jesús. Todas las personas ahí lo conocían y sabían cómo era, cómo hablaba. Y todo ese tiempo ellos nunca pensaban, pues mira, yo creo que va a ser el Mesías. Así no fue. Aunque había unos que, siendo bebé, él ya fue conocido como el Mesías. Cuando él nació, los magos, en Mateo 2:11, los hombres sabios
lo buscaron, le dieron regalos para adorarlo. Aquí dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y aquí ellos sabían que Jesús era el Mesías. También vemos en Lucas 2:26 que Simeón se dio cuenta que él es um, el que se va a hacer el Mesías. Aquí dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese ungido del Señor. Y también Ana en 2:38 de Lucas dice, está presentándose en la misma hora, daba gracia a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Así es de que unos ya sabían cuando él era bebé que era el Mesías. Pero ya creciendo, las otras personas que estaban ahí en Nazaret, sus amigos, sus compañeros de escuela, de trabajo y todo eso, no lo conocían así. Él simplemente era Jesús el vecino, Jesús mi compañero, Jesús mi amigo. Y cuando llega este momento es un poco raro, porque tú lo conoces simplemente como un amigo y ahora él está diciendo que él es Mesías, ¿verdad? Pero es lo que pasa, es lo que está diciendo Jesús, que por esta razón no te van a recibir en tu propia tierra. Y si se acuerdan es lo que dijo en Lucas 4:24. Añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora este va conjunto con lo que dice Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es como diciendo que Jesús vino a Nazaret y Nazaret no le recibieron. Pero esta palabra, esta escritura se puede usar o se puede extender como a los judíos, por ejemplo, a los israelitas, a las personas. Se puede decir, él vino a Israel, pero Israel no lo recibieron. ¿Verdad? Podemos ir Romanos 10:14 al 17. Hablando de Israel, dice aquí, como pues invocarán a aquel en el cual no han creído. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces muchos no creyeron. Y es lo que se puede aplicar aquí en Juan 1:11 y lo que decía Jesús, que los que oyeron lo rechazaron. Pero también esta palabra se puede extender para hoy en día. Que la gente que escucha el evangelio hoy no aceptan o reciben a Jesús, pero también lo rechazan. En vez de recibir el evangelio, en vez de saber que Jesús o reconocer que Jesús es Mesías, prefieren satisfacer los deseos mundiales que ellos tienen o mundanos. Vamos a ver qué dice en Isaías 53, 2 y 3. Aquí nos dice, aquí Isaías 53, 2 y 3 nos dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro,
fue menospreciado y no lo estimamos. Y es lo que está pasando hoy en día. Gente escucha el evangelio y lo rechazan, ¿verdad? Él vino a este mundo, al mundo que Él creó, pero lo estamos rechazando simplemente porque preferimos, o la gente prefiere satisfacer los deseos mundiales. Y así no debe ser, claro, pero es lo que está pasando. Ahora, regresando a Lucas 4:16, quiero ver versículo por versículo qué nos está diciendo aquí. En el 4:16, cuando dice que vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esta sinagoga era probablemente la sinagoga donde él iba como de niño, como de la adolescencia, cuando era joven. Y cuando seguía creciendo, él iba ahí. Era la iglesia o la sinagoga donde él iba. Él probablemente conocía a todos y todos los conocían a él. Y en Lucas 4:17 al 19 nos dice: y le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto fue dicho de Isaías 61, 1 y 2. Es lo que leyó. Lo puede leer usted ahí, pero es donde lo sacó. Ahora, en el versículo 2, él paró en medio de ese versículo. Él paró cuando ya llegaba al punto donde hablaba sobre las profecías del juicio del Dios cuando vienen con su venganza. El razón que él paró es que lo demás que está escrito en Isaías 61, versículo 2, se pertenece a la segunda venida de Cristo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que está hablando en ese momento. Por eso no lo leyó. Él nomás quería leer versículo 1 del 61 al 1 y mediación del versículo 2. Ahora, también aquí está diciendo, si te das cuenta, regresando al 17, dice: y se le dio el libro. Ahora dice el libro, pero no está hablando como un libro que reconocemos tú y yo. Lo que era es un rollo. Ahora, una text, o por decir algo que tiene información donde alguien lee, se puede decir libro. Pero el formato, lo que ellos tenían cuando él lo estaba leyendo, eran tipo de rollo. Y el tipo de papel que era papel pergamino. O también usaban en esos tiempos papiro o también cobre para escribir estas escrituras, ¿verdad? Y estaban escritas en columnas, y cuando lo leían sacándole de un lado a otro, y tenían para apoyar un pedazo de madera en cada lado, al principio y al final, así para que se pueda apoyar. Y así era. No era como las Biblias hoy en día, que sabemos que lo abre, pero estaba en rollos en esos días. Y ahora, regresando al 20, Lucas 4:20 dice: y enrollando el libro, y ahí se da cuenta también, dice enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en
él. Ahora, era normal para pararse uno cuando está leyendo la escritura, pero entonces sentarse como humillarse cuando uno da la enseñanza. Jesús hizo esto aquí, pero él lo hacía varias veces. En Mateo 5:1, cuando él hizo el sermón en el monte, dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Él se sentó para dar su sermón ahí en Mateo de capítulo 5 al 7. Estaba sentado. Nos damos también cuenta en Mateo 13:1, aquí dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Uno puede decir, mira, es que Jesús está bien cansado y por eso se quería sentar, ¿verdad? Siempre caminando. Pero era costumbre así para enseñar y era manera de humillarse, ¿verdad? Leer, parar y enseñar sentado. Y normalmente los demás se sentaban también en el piso, pero todo dependiendo de dónde estaban y todo. Pero aquí nos damos cuenta que él estaba enseñando sentado. Ahora Lucas 4:21 nos dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este fue cuando él estaba identificando a él mismo como el Mesías. Y ellos sabían eso. Pero como conocían a Jesús, no se les, como en otras palabras, no se les cayó el 20 que él estaba diciendo que él es Mesías. Está diciendo, ¿qué está diciendo Jesús aquí? Yo no creo que está diciendo lo que yo creo que él está diciendo. Así en inglés se dice, they gave him the benefit of the doubt of what he was trying to say. Simplemente no pensaban que Jesús iba a decir eso, ¿verdad? Entonces, cuando vemos en Lucas 4:22, por eso dice, y todos daban buen testimonio de él. Mira, este es Jesús. Yo sé que él es una buena persona. Él no diría que él es el Mesías. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Y todo lo que decía era con mucha sabiduría. Y se daban cuenta, mira, este es el hijo de José. ¿Quién es este? ¿Desde cuándo él habla así? Pero aunque cuando él habló de esto, había confusión, como quiera. Y ahorita vamos a ver que comenzaron a enojarse estas personas en la sinagoga. En el versículo 28 es cuando se pone todo bien feo. Pero aquí es donde comenzó. Aquí es donde las cosas se estaban turbando un poco. Cuando Jesús dijo que hoy, en este día, se está cumpliendo a estas escrituras. Y cuando uno dice, oye, yo fui a la escuela contigo, yo no me acuerdo tú haciendo cosas que se parecían que tú eres Mesías, ¿verdad? Y la razón es que no podían mirar, ¿cómo se dice? No podían mirar más de lo que se miraba ahí Jesús. No podían mirar de las profecías que él estaba cumpliendo. Simplemente veían al joven que ellos conocían cuando estaba creciendo en Nazaret. Ahora en Lucas 4:23, siguiendo, dice, y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Aquí él estaba diciendo lo que ellos estaban pensando. Ellos querían una señal de él, diciendo, si tú dices que tú eres el Mesías, entonces enséñanos. Danos una señal para que podamos ver que en verdad tú sí eres. Así como oímos lo que hiciste en Capernaum, quiero que lo hagas aquí. Y así es lo que estaba diciendo. Jesús ya estaba dándose cuenta que ellos estaban pensando eso. Seguir leyendo.
En el 24, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Entonces, Serafat, que viene siendo la viuda de Primera de Reyes 17, lo puede leer del 8 al 24. Y también Naam, que es el leproso del Segunda de Reyes, capítulo 5. Los dos eran gentiles. Los dos estaban viviendo en tiempos donde había mucha incredulidad en Israel. Y el punto de Jesús que estaba diciendo es que Dios sobrepasó todas las viudas y los leprosos en Israel, y en vez de sanarlos a ellos y enseñarlos gracia a ellos, Él mejor les enseñó gracia a los dos gentiles. Y, y esto es donde se pone más interesante, por decir, en pocas palabras. Siguiendo leyendo en 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, la echaron fuera de la ciudad y la llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificado, a la ciudad de ellos, para despeñarle. Lo iban a tirar de ahí para matarlo. Y aquí es donde se enojaron, porque él estaba diciendo que los de Israel no merecían la gracia de Dios. En vez de Dios mandar a Eliseo, o también mandar a Elías para ayudar a las personas de Israel, no, fueron a los gentiles. Y él es lo que estaba diciendo: mira, ustedes están rechazando a Dios, yo creo que vamos a darle gracia mejor a los gentiles. Y con eso se enojaron. Aquí ya tenían ira, tanto que lo querían matar. Y esto fue la primera mención de Lucas, cuando enseñando la ira del pueblo contra Jesús. Pero esto lo vemos más después también. Cuando vemos en Juan 7, pues ahorita vemos eso, perdón. Entonces esta fue la primera vez que Lucas habla sobre la ira contra Jesús del pueblo. Entonces en el Lucas 4:30 dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, ¿qué pasó aquí? Lo llevaron hacia un punto muy alto que lo iban a tirar de allí. Le estaban diciendo, Jesús, mira, tú brincas de aquí porque tú estás diciendo blasfemias, cosas que no debes decir, y tienes que salirte. Tienes que morir y brincar. Y ahora en el 4:30 nomás dice que Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Algo milagroso pasó aquí. No sabemos qué exactamente, por qué no lo atacaron más, pero claro, no era el tiempo de Jesús, simplemente, se puede decir. Ya sabemos que él tenía que seguir pasando, y mientras que no era el tiempo de él, no iba a morir. Pero esta era muy similar a otros incidentes que Jesús se puede escapar cuando fue atacado por el pueblo. En Juan 7:30 vemos algo similar, que dice, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. También en Juan 8:59 dice, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Bien similar lo que leímos ahorita. Y también Juan 10:39 dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Entonces ya para los últimos de la vida de Jesús, él ya era como
como alguien que se podía escapar muy bien, como en las películas, ¿verdad? Lo estás tratando de agarrar, pero él simplemente se escapaba y no podían, ¿verdad? Y así era la vida de Jesús. Y el razón es como ahí decía en la escritura, como en Juan 7:30, que su hora no ha llegado todavía. Esa es otra enseñanza, pero por eso cuando uno dice todo en el tiempo de Dios, así es. Jesús estaba pasando por cosas aquí, pero como no era la hora, no iba a morir. Hasta el que llegaba la hora, al fin iba a ser entregado y crucificado. Pero antes que llegaba la hora, se iba a poder escapar cada vez. Y así fue. Y es muy interesante que sus propias personas lo estaban tratando de matar, ¿verdad? Pero todo esto habla sobre, como decía y con esto terminamos, como decía aquí en Juan 1:11, que a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Y así es. Él vino al mundo, el mundo que Él creó. Él nos creó a nosotros y no lo recibimos. Así fue con Israel, era judío y no lo recibieron. Y así en Nazaret, él fue creado en Nazaret y no recibieron. Sigue pasando así. Y nos enseña que en vez de reconocer la verdad, simplemente nos quedamos en las tinieblas. Pero ya cuando uno acepta o por decir recibe a Jesús y ve que Él es el Mesías, entonces llega a ser hijo de Dios. Y ahí lo vemos en Juan 1:12. Pero simplemente viendo que aunque conoces quién es Jesús, no significa que tú has recibido a Jesús. Son dos diferentes cosas, si lo conoces o si lo recibes. Los de Nazaret lo conocía, pero no le recibieron. Pero habían otros gentiles que no lo conocían, pero cuando fueron a conocerlo, lo recibieron y fueron sanados, fueron liberados, fueron salvos. Y así es Jesús, así es su salvación. No tienes que conocerlo toda tu vida. Por decir, cuando tú vienes a Él y en ese momento que tú dices, mira, qué tan padre es Jesús, no importa lo que has hecho antes de tu vida. Ya cuando lo recibes, eres salvo. Tienes que, claro, arrepentirse, aceptarlo, recibir de su gloria y saber confesar que Él es Jesús, el Mesías, y que Él ha resucitado. Y con eso, simplemente, con creyendo en Él, tú eres salvo. Lo hace muy sencillo, es algo muy hermoso. Que saber que no tenemos que hacer nada, porque no hay nada que podemos hacer para ganar la salvación, pero Él ya hizo suficiente para que nosotros seamos salvos. Amén. Y pues vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este estudio que nos das. Gracias por cada persona que pudo escuchar también. Te pido en este momento que los bendigas en cada aspecto de sus vidas, que los toques, Señor, que los guíes, que los guardes en cada lugar que estén, cuando estén en casa, en el trabajo, con sus familias, donde quiera, Señor. Te pido que que estés con ellos. Y también te pido en este momento que estés con nosotros durante esta semana, este fin de semana, el Día del Padre, que te pido, Señor, que cada padre sea bendecido. Ayúdalo, Señor. Gracias por todo que nos das y también que cada persona que los cuides, que los guardes, que estén bien y que ellos puedan mostrar tu luz a cada persona cuando estén viviendo en el mundo. Y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias por sintonizarse en este estudio bíblico.
Ojalá que les gustó y pues si les gustó pueden ponerle like a este video. También pueden compartirlo y si no lo han hecho pueden suscribir a nuestro canal para que sigan recibiendo videos en el futuro. Pero si no hay nada más, nos vemos hasta la próxima. Que tengan buena semana. Feliz Día del Padre. Que lo disfruten y pues hasta la próxima. Dios los bendiga. No hay ningún lugar del que no te pueda rescatar. No importa dónde has empezado, tu historia no ha terminado. El Dios de oportunidades nunca te dejará. No importa cuánto hayas caído, sus brazos Él ha extendido. El Dios de oportunidades nunca te dejará. Tú no tienes que pagar lo que ya pagó. Con su sangre tu pecado Él ya lo lavó. Oh, oh. Hasta el ladrón en la cruz Él lo perdonó. Oh, oh. En su nombre hay poder, hay salvación. Oh, oh. No importa dónde has empezado, la historia no ha terminado. El Dios de oportunidades nunca te dejará. No importa cuánto hayas caído,